Siempre creí que las casas viejas guardaban secretos, pero nunca imaginé que uno de esos secretos nos elegiría a nosotros. Todo empezó con pequeños ruidos en la noche, pero fue lo que dejamos entrar cuando no estábamos mirando lo que nos destruyó. Y si estás escuchando esto, es porque aún queda una deuda por saldar. Soy Álvaro Salazar, y hasta hace poco pensaba que tenía una vida normal. Vivo en una casa acogedora con mi esposa Clara y nuestro hijo adolescente, Diego. Nuestra vida era tranquila, hasta que algo extraño comenzó a suceder. Fue sutil al principio, casi imperceptible, pero lo que empezó como un simple incidente pronto se convirtió en una serie de eventos que nos arrastraron a un abismo de incertidumbre y terror. Todo comenzó una noche de verano. Clara y yo nos habíamos acostado temprano, como de costumbre. Era una de esas noches en las que el calor te mantiene inquieto, revolviéndote en la cama buscando algún rincón fresco en las sábanas. Afuera, el sonido de los grillos llenaba el aire, creando una atmósfera monótona que solía calmarme. Pero esa noche era diferente. Fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando escuché por primera vez el ruido. Un sonido débil, como si alguien estuviera caminando lentamente por el pasillo. Clara dormía profundamente a mi lado, así que pensé que quizás era Diego, levantándose para ir al baño. Me quedé inmóvil en la cama, esperando escuchar la puerta del baño cerrarse o el sonido del agua corriendo en el lavabo. Pero nada de eso ocurrió. Decidí levantarme. Abrí la puerta de nuestra habitación con cuidado para no hacer ruido y me adentré en el pasillo. La casa estaba sumida en una penumbra inquietante, con solo el leve resplandor de la luz de la calle filtrándose a través de las cortinas. Caminé despacio, ajustando mi visión a la oscuridad, pero no había señales de Diego. Todo estaba en silencio. Me acerqué a su puerta, entreabierta. Toqué ligeramente con los nudillos y, al no escuchar respuesta, entré. Diego estaba profundamente dormido, su respiración tranquila, su cuerpo envuelto en las sábanas. Algo no encajaba. Si él estaba en su habitación todo el tiempo, ¿quién había producido esos pasos? Regresé a la cama, convencido de que quizá todo había sido fruto de mi imaginación o que el sonido provenía de la calle. Pero la sensación de incomodidad no me abandonó. Miré el reloj. Eran las 3:17 de la mañana. Lo último que vi antes de quedarme dormido fue la sombra de las ramas del árbol proyectándose en la pared, moviéndose ligeramente con el viento. Al día siguiente, la noche anterior casi había desaparecido de mi mente, hasta que Clara mencionó algo que me hizo recordar. Álvaro, ¿dejaste la puerta trasera abierta anoche? Preguntó. Su voz casual pero con un tono de duda que me inquietó. Negué con la cabeza. Recordaba haberla cerrado antes de ir a dormir. Pues esta mañana la encontré entreabierta. Pensé que tal vez habías salido al jardín, dijo encogiéndose de hombros. No le dimos demasiada importancia. Pensé que, con el calor, quizás no la había cerrado bien. Pero fue entonces cuando Diego, que estaba sentado a la mesa desayunando, nos interrumpió. Anoche escuché algo raro. Dijo con el ceño fruncido. Como si alguien caminara por la casa. Pero cuando salí de mi cuarto, no había nadie. Me congelé en mi lugar. Diego había escuchado lo mismo que yo, pero no quise alarmarlo. Intenté sonreír. Tal vez eran las tuberías o el viento. A veces las casas viejas hacen esos ruidos extraños, le dije. Sin embargo, la expresión de Diego no cambió. Algo en su mirada me inquietaba profundamente, pero no quería darle vueltas al asunto. Le restamos importancia, aunque la sensación de que algo no estaba bien seguía creciendo en mí. Pasaron algunos días sin incidentes,
y el evento se fue desvaneciendo en la rutina diaria. Clara y yo estábamos ocupados con el trabajo y Diego con sus estudios. Sin embargo, la calma duró poco. Fue una noche, exactamente una semana después de aquel primer ruido, cuando algo aún más extraño sucedió. Era domingo por la mañana. Clara se despertó antes que yo, como solía hacer. Bajó a la cocina para preparar el desayuno, mientras yo me tomaba mi tiempo para desperezarme en la cama. Sin embargo, su grito me hizo saltar de la cama de inmediato. Corrí escaleras abajo, mi corazón latiendo a toda velocidad. «¿Qué pasa?», le pregunté, entrando en la sala con el aliento entrecortado. Clara estaba parada en medio del salón, pálida, con una expresión de desconcierto en su rostro. Seguía mirando el sofá. ¿Qué es eso?, murmuró señalando. Al girarme lo vi. Una muñeca, una vieja muñeca de porcelana, con el rostro agrietado y el vestido manchado de tierra. Estaba sentada en nuestro sofá, mirándonos con esos ojos de vidrio vacíos, llenos de una frialdad que me recorrió la espalda. «¿Es de Diego?», pregunté, pero sabía que no lo era. Jamás habíamos visto esa muñeca antes. Diego, que bajó corriendo al escuchar el alboroto, negó con la cabeza. Estaba tan confundido como nosotros. Nunca la había visto, dijo observando la muñeca con una mezcla de repulsión y miedo. Miré a Clara. Ella me devolvió la mirada, sus ojos reflejando lo que ambos estábamos pensando, pero que ninguno se atrevía a decir en voz alta. Alguien había estado en nuestra casa y había dejado eso como una especie de mensaje. Un mensaje que no comprendíamos. Todavía. Guardamos la muñeca en un cajón, tratando de restarle importancia, pero la incomodidad no nos abandonaba. Algo en esa muñeca, en su presencia inesperada, parecía gritar que esto era solo el principio. Y de alguna manera, lo sabíamos. Esa misma noche, la sensación de que algo o alguien estaba observándonos se intensificó. Me quedé despierto más tarde de lo habitual, escuchando los pequeños crujidos de la casa en la oscuridad. Pero esta vez, los ruidos eran diferentes, más deliberados, más cercanos. A las 2:30 de la mañana, los pasos comenzaron de nuevo. Después de aquella extraña aparición de la muñeca, Clara y yo comenzamos a sentirnos intranquilos en nuestra propia casa. Era como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado, más denso. Los pequeños ruidos que solían pasar desapercibidos ahora eran casi insoportables. Los pasos que escuchábamos en la madrugada ya no eran raros eventos aislados. Se convirtieron en algo constante, como una rutina nocturna. A veces parecían detenerse justo fuera de nuestra puerta, como si alguien estuviera allí, escuchándonos. Clara estaba cada vez más nerviosa, y Diego había empezado a sufrir pesadillas recurrentes. Al principio, intenté consolarlo, diciéndole que solo era su imaginación, pero cuando me contó lo que había soñado, no pude evitar sentir un escalofrío recorrerme. «Papá, en el sueño hay una figura», me dijo una mañana mientras desayunábamos en silencio. «Está parada al pie de mi cama, mirándome. No puedo verle el rostro, pero sé que me está observando». Me esforcé por no mostrarle mi preocupación. Solo son sueños, hijo. Nada de qué preocuparse. Pero dentro de mí sabía que no era solo eso. Esa misma noche, instalé cámaras de seguridad en la sala, los pasillos y el exterior de la casa. No le dije nada a Clara. No quería que se preocupara más de lo que ya estaba. Mi lógica era simple. Si alguien estaba entrando en la casa, lo captaría en las cámaras. Así tendría pruebas y podríamos entender cómo lo hacía. Los primeros días, revisé las grabaciones cada mañana y no vi nada extraño. La casa parecía completamente vacía. Sin embargo, las visitas nocturnas continuaban.
siempre acompañadas de algún objeto nuevo y perturbador. Una mañana encontramos una fotografía en blanco y negro, rota en dos. Al observarla detenidamente, reconocí el lugar. Era nuestra sala, pero en la foto se veía diferente, como si fuera tomada hace muchos años. Las paredes estaban desnudas, el mobiliario antiguo. Clara y yo no entendíamos de dónde había salido esa foto ni qué significaba. Al principio, intenté no involucrar demasiado a Diego en la situación, pero el misterio lo atrapó. No podía apartar su atención de lo que estaba pasando y comenzó a investigar por su cuenta. Un día regresó de la escuela con una pila de documentos que había encontrado en los archivos municipales. Papá, tienes que ver esto, dijo con una mezcla de excitación y miedo. Me mostró un antiguo registro de propiedad de la casa. Descubrimos que hace más de 40 años, una familia entera había desaparecido aquí. Todos, excepto una niña de 8 años, cuyo cuerpo fue hallado en el jardín trasero. La historia era macabra y trágica. Según los informes, la niña había muerto en circunstancias extrañas, y después de su entierro, los padres y su hermano mayor desaparecieron sin dejar rastro. Nadie supo jamás qué les había ocurrido. Pero lo que más nos estremeció fue la foto de la niña. En su regazo descansaba la misma muñeca de porcelana que habíamos encontrado en nuestro salón. Clara dejó caer el documento al verla. Esto no puede ser una coincidencia, dijo con la voz temblorosa. Diego, fascinado y aterrado al mismo tiempo, siguió investigando. Comenzó a pasar más tiempo en su computadora, buscando en foros de internet, hablando con personas que sabían sobre casas embrujadas y sumergiéndose en las profundidades del misterio. Una tarde, entró corriendo a la sala. Papá, creo que descubrí algo, dijo con los ojos muy abiertos. Todo esto tiene que ver con un pacto. Lo miré confundido. ¿Un pacto? Sí. Según lo que encontré, la familia que vivía aquí, los bisabuelos de los anteriores propietarios, hicieron un trato oscuro con alguien. No está claro con quién, pero la historia cuenta que prometieron algo a cambio de protección, o tal vez riqueza. Pero el pacto fue roto, y desde entonces, algo o alguien está cobrando la deuda. Al principio, me reí. La idea de un pacto oscuro parecía ridícula. Pero cuanto más pensaba en los eventos de las últimas semanas, menos sentido tenía todo lo que nos estaba pasando, excepto si lo veías bajo esa luz. Me di cuenta de que ya no podía seguir negando lo obvio. No estábamos solos en la casa, y quien o lo que fuera que nos estaba visitando tenía un propósito. Esa noche, después de haber escuchado nuevamente los pasos en el pasillo, decidí revisar las cámaras de seguridad en vivo. Abrí la aplicación en mi teléfono y me quedé observando las imágenes. Todo parecía tranquilo, hasta que algo captó mi atención. En la cámara del salón, una sombra se deslizó por el borde del marco. Mi corazón se aceleró. Aumenté el brillo de la pantalla y acerqué la imagen. Allí estaba, una figura alta, apenas visible, moviéndose con lentitud hacia la puerta trasera. Pero lo más inquietante fue que, cuando revisé las grabaciones más tarde, no había nada allí. La figura no había quedado registrada. Era como si no existiera. Desesperado, compartí lo que había visto con Clara, quien, para mi sorpresa, no parecía tan escéptica como hubiera imaginado. Álvaro, esto ya no es normal. ¿Qué hacemos? Me preguntó con los ojos llenos de miedo. Yo tampoco sabía qué hacer. ¿Llamábamos a la policía? ¿A un sacerdote? La situación había escalado de forma tan abrupta que, por primera vez en mucho tiempo, no tenía el control. Solo sabía que teníamos que encontrar una respuesta antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma noche, Clara me despertó sobresaltada
agarrándome del brazo con fuerza. Álvaro, mira eso. Me susurró, señalando el espejo del dormitorio. Al mirar vi algo que hizo que mi sangre se congelara. Reflejada en el espejo, justo detrás de nosotros, había una figura oscura, de pie en la puerta. Pero cuando giré para mirar directamente, no había nadie. La figura solo existía en el reflejo. Nos levantamos de inmediato, encendimos todas las luces, pero no encontramos a nadie. A partir de ese momento, Clara empezó a sufrir episodios de ansiedad. No quería estar sola en la casa, y cuando la noche llegaba, la tensión en el ambiente se volvía insoportable. Intenté mantener la calma por el bien de mi familia, pero la realidad es que yo también estaba al borde de perder el control. Algo estaba jugando con nosotros, y cada día que pasaba, se volvía más evidente que ese algo conocía nuestras debilidades. Una semana después, Clara descubrió una nueva nota. Esta vez estaba escrita con lo que parecía ser sangre, pegada al espejo del baño. La deuda no se puede ignorar. Era la tercera vez que ese mensaje aparecía, pero ahora tenía un tono más urgente, como si el tiempo se estuviera acabando. Clara comenzó a insistir en que nos fuéramos de la casa, que todo esto estaba demasiado maldito, pero algo me detenía. Era como si, al marcharnos, estuviéramos firmando nuestra sentencia. Los objetos que aparecían cada noche se volvían más personales. Un día encontramos una vieja llave, la cual Diego identificó como parte de una serie de llaves utilizadas en el siglo pasado, en propiedades similares a la nuestra. Otra noche, Clara encontró una figura tallada en madera debajo de su almohada, con las iniciales de la familia que había desaparecido. La noche en que todo llegó a un punto crítico, el ambiente dentro de la casa estaba cargado. Era como si las paredes mismas supieran que algo iba a suceder. Ninguno de nosotros habló mucho durante la cena. Clara apenas tocó su plato, mientras Diego evitaba mirarnos a los ojos. Estábamos agotados física y emocionalmente, atrapados en una situación que no podíamos controlar. Sabíamos que el visitante volvería, pero esta vez sentíamos que no iba a ser como las otras noches. Esta vez sería diferente, más definitivo. Nos fuimos a dormir más temprano de lo habitual, pero nadie podía cerrar los ojos. Nos habíamos acostumbrado a esos pequeños ruidos nocturnos. El crujir de la madera, los pasos ligeros, el golpeteo suave de algo que no podíamos identificar. Pero esa noche, el silencio era absoluto, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Eran las 2:34 de la mañana cuando sucedió. Un estruendo sacudió la casa, como si alguien hubiera azotado la puerta de entrada con toda su fuerza. Nos despertamos sobresaltados, el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos. Corrí hacia el pasillo, Clara detrás de mí, y Diego salió de su cuarto, pálido, pero decidido. ¿Qué fue eso? Preguntó Clara con la voz quebrada por el miedo. No respondí. Bajamos las escaleras rápidamente, y al llegar al salón, vimos que la puerta principal estaba abierta de par en par. Afuera la noche parecía más oscura de lo habitual, casi como si una sombra envolviera la casa. Era una oscuridad densa, impenetrable. Diego, con la respiración entrecortada, señaló algo en el suelo. Un rastro de barro, como si alguien hubiera entrado con los pies descalzos, se extendía desde la puerta hasta el centro de la sala. Allí, en medio de la habitación, estaba la muñeca de porcelana que habíamos guardado hacía semanas. Esta vez no estaba sola. A su lado, una pequeña figura oscura tallada en madera reposaba sobre el suelo. Reconocí la figura de inmediato. Era la misma que Clara había encontrado bajo su almohada días atrás.
pero ahora sus ojos parecían brillar, como si algo dentro de ella estuviera vivo. Papá. Susurró Diego dando un paso atrás. Esto no es normal. Tenía razón. Lo que estábamos viviendo superaba cualquier lógica. Casi podía sentir una presencia a nuestro alrededor, observándonos, esperando. De repente, una ráfaga de viento gélido cruzó la sala, a pesar de que las ventanas estaban cerradas. Las luces comenzaron a parpadear y el suelo bajo nuestros pies empezó a vibrar suavemente, como si algo estuviera despertando. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo de la ventana, una figura alta y oscura, inmóvil en el umbral de la puerta trasera. No tenía rostro, o al menos no uno que pudiera distinguir con claridad. Era solo una silueta, una presencia imponente que parecía absorber toda la luz a su alrededor. ¿Qué es eso? Preguntó Clara con la voz rota, aferrándose a mi brazo. No podía responder. Mis palabras se atascaban en mi garganta mientras la figura se deslizaba lentamente hacia nosotros. A medida que se acercaba, el aire en la sala se volvía más pesado, como si nos estuviera aplastando con su simple presencia. Intenté moverme, pero mis piernas se sentían como plomo. De repente, Diego rompió el silencio. Es él. Gritó con los ojos llenos de terror. Es el que aparece en mis sueños. Es el visitante. La figura se detuvo a pocos metros de nosotros, y aunque no podía distinguir un rostro, sabía que estaba observándonos. Había algo deliberado en su postura, como si estuviera esperando que hiciéramos algo, como si nos estuviera evaluando. Entonces habló. La deuda debe ser pagada. Su voz no era un susurro, no era un grito. Era algo más profundo, resonante, como si viniera desde el fondo de la tierra. La escuchábamos en nuestras mentes, en nuestros huesos. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. La figura no respondió con palabras. En cambio, se inclinó lentamente y recogió la muñeca del suelo. Al hacerlo, un eco reverberó por toda la casa. Los objetos a nuestro alrededor comenzaron a temblar. Las ventanas vibraron y un frío inhumano se apoderó del ambiente. Fue entonces cuando recordé la llave que Diego había encontrado semanas atrás. Una llave antigua y oxidada. Casi sin pensar, corrí hacia la cocina y la saqué del cajón donde la habíamos guardado. Mientras lo hacía, algo en mi interior me decía que esa llave era la respuesta. Que detrás de la historia de la casa, de la familia desaparecida y del visitante, había un secreto más profundo que estaba a punto de ser revelado. Regresé corriendo al salón con la llave en la mano y lo vi. El visitante ya no estaba solo. A su alrededor, sombras comenzaron a emerger de las paredes, figuras borrosas y deformadas, como si algo en el espacio y el tiempo se hubiera roto. Eran los antiguos inquilinos de la casa, la familia desaparecida. Podía ver a la niña entre ellos, con su vestido blanco sucio y roto, mirando con ojos vacíos. La deuda no es nuestra, dije con la voz temblorosa, sosteniendo la llave frente a la figura. Es de ellos. El visitante se acercó lentamente, su sombra envolviéndome. Sentía su presencia oscura invadiendo mis pensamientos, ahogando mis sentidos. Sabía que estábamos al borde de algo irreversible. Si no hacía algo, esa cosa, ese ser, nos arrastraría junto con él. Diego, quien había estado inmóvil hasta entonces, dio un paso adelante. Con una determinación que no había visto antes en mi hijo, extendió la mano hacia mí. Papá, la llave es la respuesta. Debemos abrir lo que han ocultado. Con manos temblorosas, le pasé la llave a Diego. Él se agachó y, lentamente, deslizó la llave en una pequeña ranura oculta en la parte inferior de la figura de madera. Giró la llave con esfuerzo y al hacerlo,
Un sonido de engranajes oxidándose llenó la sala. De la figura salió un pequeño compartimento, revelando un pedazo de papel antiguo, amarillento y cubierto de símbolos extraños. La figura habló nuevamente. El pacto fue sellado y será roto solo con sangre. Sentí un nudo en mi estómago al entender lo que significaba. El pacto que había hecho la familia anterior solo podía romperse con un sacrificio. Algo dentro de mí se rebeló ante esa idea. No iba a permitir que mi familia pagara por los errores del pasado. Pero el visitante no se quedó esperando nuestra decisión. La sala comenzó a cerrarse a nuestro alrededor. Las sombras se movían más rápido y el aire se volvió espeso. Entonces Diego, con lágrimas en los ojos, tomó el papel con una expresión de resignación. «Papá, si no lo hacemos, ellos nos llevarán», dijo apenas conteniendo el miedo. «Uno de nosotros tiene que pagar». El visitante se acercó más. Su figura oscura ahora cubría casi toda la sala. Sabía lo que pedía, sabía lo que requería el pacto, pero no estaba dispuesto a perder a mi familia. Tomé a Clara y a Diego de las manos y di un paso hacia el visitante. «Esto termina aquí», dije, decidido. Con toda la fuerza que me quedaba, arrojé la figura de madera al suelo y la rompí en 1000 pedazos. Al instante las sombras comenzaron a distorsionarse y el visitante, junto con las figuras de la familia desaparecida, soltaron un grito gutural que sacudió los cimientos de la casa. Todo a nuestro alrededor comenzó a derrumbarse mientras el visitante y las sombras eran arrastrados hacia un vacío que parecía surgir del mismo suelo. El sonido del visitante y las sombras desapareciendo en la oscuridad fue ensordecedor, como si el vacío mismo hubiera tragado cada grito, cada eco de su presencia. De repente, la casa quedó en completo silencio. Un silencio profundo, abrumador, como si el aire pesado que nos había oprimido durante semanas hubiera sido liberado de golpe. Nos quedamos de pie en la sala, temblando, observando los fragmentos de la figura de madera esparcidos por el suelo. La oscuridad que había llenado cada rincón de la casa se disipó lentamente y la tenue luz de la luna volvió a filtrarse a través de las ventanas. Pero algo no estaba bien. Todavía podíamos sentirlo. Aunque el visitante y las sombras se habían desvanecido, la sensación de amenaza no había desaparecido por completo. Clara, Diego y yo estábamos en shock, jadeando, tratando de recuperar el aliento después de lo que habíamos vivido. Nadie decía nada. Mi cuerpo temblaba y sentía un nudo en el estómago, como si algo todavía estuviera acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, Clara rompió el silencio. ¿Se ha acabado? Preguntó, su voz apenas un susurro. Me giré hacia ella, pero no pude darle una respuesta certera. Quería creer que sí, que todo había terminado. Pero algo en mi interior me decía que esto no había sido suficiente, que el pacto, aunque parcialmente roto, aún tenía consecuencias. Sentí el impulso de protegerlos, de sacar a mi familia de esa casa maldita cuanto antes. Diego seguía mirando los restos de la figura de madera en el suelo. Había algo en su expresión, un conocimiento que había adquirido en esas semanas de pesadillas y secretos oscuros. De repente, se agachó y recogió un fragmento del papel que había salido de la figura rota. Estaba rasgado y viejo, pero las letras eran claras. Mientras lo leía, su rostro se contrajo con horror. Papá, esto no ha terminado, dijo Diego, su voz temblando. El pacto dice que, si el sacrificio no se cumple, otro tomará su lugar. Nosotros lo rompimos, pero alguien más debe pagar. Las palabras de mi hijo cayeron sobre nosotros como una sentencia. El peso del pacto no se había disipado por completo.
El visitante había desaparecido, pero su presencia aún latía en algún lugar, como una sombra persistente en la periferia de nuestra realidad. Sabíamos que la casa no iba a dejarnos ir tan fácilmente. Esa misma noche, después de lo que parecía una eternidad, logramos calmarnos lo suficiente como para intentar dormir. Nos quedamos todos juntos en la misma habitación, demasiado asustados para separarnos. Sin embargo, el sueño no llegó. Clara y Diego permanecieron despiertos, temiendo que el visitante volviera por nosotros. A la mañana siguiente, el cielo estaba nublado y el ambiente parecía cargado de una calma engañosa. Decidimos que lo mejor era abandonar la casa. Ya no podíamos quedarnos allí. Algo en mi interior me decía que no íbamos a sobrevivir una noche más bajo ese techo. Recogimos nuestras cosas apresuradamente, metiendo en cajas lo esencial, sin preocuparnos demasiado por lo demás. Cada paso que dábamos por los pasillos de la casa se sentía como caminar sobre un terreno frágil, como si en cualquier momento el suelo se abriera y nos tragara. Mientras Clara y Diego cargaban las últimas cajas en el coche, sentí un impulso extraño de regresar una última vez al salón. Algo me llamaba desde ese lugar. Entré con cautela, el eco de mis pasos resonando en el vacío de la casa, y vi lo que menos esperaba. En el lugar donde habíamos roto la figura de madera, había algo nuevo. Una muñeca, idéntica a la que encontramos por primera vez, sentada en el suelo, en el mismo lugar. Pero esta vez, en su mano, sostenía una pequeña llave dorada. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que significaba. El ciclo no se había roto. El visitante aún estaba vinculado a nosotros, y la deuda aún existía, latente, esperando ser cobrada. La muñeca, con sus ojos de porcelana vacíos, parecía observarme, como si fuera una advertencia. Sentí una mezcla de desesperación y determinación. No podía dejar que esto continuara. Mi familia ya había sufrido demasiado. Tomé la muñeca en mis manos y con toda la fuerza que tenía, la arrojé al fuego de la chimenea. La porcelana se rompió en 1000 pedazos y mientras lo hacía, escuché un leve susurro, como si algo en la casa exhalara por última vez. Nos marchamos esa misma mañana. Semanas después, nos instalamos temporalmente en casa de los padres de Clara, a las afueras de la ciudad. Las primeras noches fueron tranquilas, pero aún me costaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura del visitante, parado en la oscuridad, mirándome. Sabía que lo que habíamos enfrentado no era algo que se pudiera olvidar fácilmente. Lo que habíamos roto iba más allá de una simple maldición. Diego también había cambiado. Aunque intentaba actuar con normalidad, yo podía ver en sus ojos que algo dentro de él se había quebrado. Sus pesadillas no habían desaparecido. De hecho, parecían intensificarse. Varias veces lo encontré despierto en medio de la noche, sentado en el borde de la cama, mirando fijamente al vacío. Una noche, mientras Clara y yo dormíamos, escuché ruidos provenientes de la habitación de Diego. Abrí la puerta lentamente y lo vi de pie junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad del jardín. «¿Qué haces aquí?», le pregunté suavemente. Él no respondió al principio, pero luego, sin girarse, murmuró: «Papá, ellos me siguen. No se han ido». Sentí un nudo en el estómago. Corrí hacia él y lo abracé, pero dentro de mí sabía que tenía razón. Aunque habíamos dejado la casa atrás, algo había seguido con nosotros. Esa misma noche, recibí una llamada inquietante. Era el nuevo dueño de nuestra antigua casa. No conocía a la persona, pero su voz era temblorosa, cargada de miedo. Señor Salazar, algo está mal en la casa. Encontré una muñeca y una llave. ¿Sabe algo sobre esto? Mi corazón se detuvo. El ciclo no había terminado.
La casa había encontrado una nueva víctima. No he vuelto a hablar con el nuevo propietario. Dejé el teléfono caer después de esa llamada, sabiendo que no había nada que pudiera decirle para advertirle o ayudarlo. Lo que nos ocurrió a nosotros estaba destinado a continuar, a seguir atormentando a quienes entraran en esa casa. La deuda, el pacto roto, nunca sería olvidado. Nos había marcado para siempre. Aunque dejamos la casa atrás, no estoy seguro de que jamás podamos escapar de su influencia. En las noches más silenciosas, cuando todo parece en calma, puedo sentirlo. Una presencia en la oscuridad, observándonos, esperando, y en mis peores pesadillas, lo veo, de pie en la esquina de mi habitación, observando, inmóvil. El visitante de medianoche nunca se fue. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Te invitamos a ver la siguiente historia que está apareciendo en tu pantalla. Seguro te encantará. Muchas gracias.